civiles y mercantiles. Esto es referido a la revisión de sentencias firmes. Ahora, si nos vamos en sentido estricto, los medios de impugnación se van a referir a resoluciones que no han alcanzado firmeza, por lo que se impide que llegue a producirse la llamada cosa juzgada formal, o sea, evitamos que haya cosa juzgada formal o autoridad de cosa juzgada. Se trata de verdaderos recursos en lo que la impugnación se produce en un proceso aún pendiente. Es decir, que el recurrente solicita que se recurra o que se produzca un nuevo examen en la resolución que se impugna. Y cuando ésta sea desfavorable, la pretensión y la resistencia interpuesta ante la demanda o en la demanda y en la contestación respectivamente son las mismas que se continúan en el recurso. En suma, podemos decir, o sea, en conclusión, que los tres momentos en que la sentencia parte de los hechos de petición no cambian cuando se trata de los medios de impugnación en sentido estricto. Eso en relación a los recursos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los medios de impugnación? Los medios de impugnación tienen como finalidad evitar las sentencias injustas, unas sentencias que no acentúen o que no hagan que se complemente la realidad del hecho con el derecho, y también estas sentencias no tienen ninguna congruencia con el derecho material. ¿Van entendiendo hasta aquí? Sí, licenciada, nomás de que si me podría repetir, por favor. Ajá, ¿qué quiere que les repita, por favor? La finalidad, por favor. La finalidad, ajá. Sí, por favor. La finalidad de los medios de impugnación es evitar que se den sentencias injustas, sentencias que no sean conforme el hecho al derecho, ni tampoco la aplicación con el derecho material. Gracias, Lic. Bueno. Ahora, los recursos se establecen a partir de una posibilidad de error del tribunal de primera instancia a fin de que el superior en grado corrija. Eso es lo que permite una de las formas de clasificación de los recursos. Fíjense bien. Conforme a la doctrina, los recursos se clasifican atendiendo a dos criterios. Primero, el órgano competente para conocer el recurso. O sea, el segundo examen que implica la impugnación puede confiarse bien.
al mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se impugnó, o bien a un órgano jurisdiccional distinto y superior. En el primer caso, estamos hablando de los recursos en sentido no devolutivo. Y en el primero, perdón, hablamos de los recursos como no devolutivos. Y en el segundo hablamos como recurso devolutivo, existiendo un órgano jurisdiccional que se llama Judex ad quo y otro que se llama un órgano superior que se llama Judex ad quem. Entonces, repitiendo, cuando la resolución que se impugna se le confía a un órgano, al mismo órgano que lo dictó, estamos hablando de que hay un aspecto no devolutivo. En el segundo examen, que implica la impugnación, si se confía al mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución o que impugnó, le llamamos a eso no devolutivo. Y en el segundo caso, donde se confía a otra autoridad, le hablamos en el caso de ser un recurso devolutivo, existiendo un órgano superior que se va a llamar Judex ad quem o ad quem, un órgano ad quem o una jurisdicción ad quem. Y si lo conoce la misma jurisdicción, estamos en la jurisdicción ad quo. Es decir, estamos con el mismo juez ad quo, es decir, el juez que dictó la resolución. En este caso, el recurso de apelación es un recurso no devolutivo y el recurso de revocatoria es un recurso devolutivo. ¿Tienen dudas ahorita? Continuamos. Me van a perdonar las interrupciones, pero tengo gripe. En esta estricta doctrina se propone que los recursos devolutivos se les llame remedios. Perdón. Y a los devolutivos, propiamente recursos. Permítame, repito. En sentido estricto, la doctrina propone que los recursos devolutivos se les llame remedios y a los recursos devolutivos se les llame propiamente recursos. Considerando que debe estimarse como elemento determinante lo que es un recurso, lo que se conoce y que conoce un órgano jurisdiccional distinto a aquel que dictó la resolución o la impugnación. En cuanto al ámbito del recurso, nosotros estamos frente a dos conceptos: los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Por ejemplo, un recurso ordinario, por ejemplo, es el de apelación. ¿Qué es el ordinario? Es del tipo ordinario. Los órganos los órganos ad quo o ad quem tienen el mismo poder frente a la controversia. Y los recursos extraordinarios, por ejemplo, es el de casación, que es un recurso extraordinario modelo, porque existen prácticamente una lista cerrada de sus motivos y de los poderes del órgano competente que se limitan a su resolución. El recurso de apelación, mande.
¿Y el recurso de revisión dónde quedaría? ¿Ordinario o extraordinario? No, él queda fuera de eso. Es especial porque ah, se revisa por cosas juzgadas. Ah, va. Ok. Gracias. De materia de cosas juzgadas. Sí, sí, no se casan la gente. Hoy no se casan la gente. Bien. Gracias, Lick. Bueno, el recurso de Pero no ve por qué. Y la Lick. ya estaba más vieja que él. ¿Mande? ¿Podría repetir el recurso ordinario, por favor? Claro. El recurso ordinario, un ejemplo es el de apelación. Es el ordinario modelo o el recurso tipo ordinario. Los órganos ad quo y ad quem No. tienen los mismos poderes frente a la controversia. Mamá. Y están los recursos extraordinarios. Eso sí, yo creo que los recursos extraordinarios como el de casación. A ver. Ahora, como ya vimos el recurso de revocatoria y ya estudiamos las nulidades, vamos a entrar al recurso de apelación. Del artículo 518 al 518. ¿Quién me lee el artículo 508? Si gusta, lo leo Por favor. ahorita. 508, dijo, ¿verdad? Sí. Artículo 508. Resoluciones recurribles en apelación. Serán recurribles en apelación las sentencias y los autos que en primera instancia pongan fin al proceso, así como las resoluciones que la ley señala expresamente. Fíjense bien, comencemos con el concepto de apelación. Para Jimeno Sendra, el recurso de apelación es un medio de impugnación ordinario, devolutivo y por lo general suspensivo, por lo que la parte que se cree perjudicada por una sentencia o un auto, por lo general definitivo, lleva conocimiento a otro órgano jurisdiccional jerárquicamente superior la cuestión o cuestiones de orden material o procesal surgidas en el proceso anterior y resueltas en la resolución recurrida. Con el objeto de que dicho órgano ad quem, o sea, superior, examine la adecuación de la resolución impugnada al derecho
confirmando o revocándola en todo o en parte. Por otra que le sea más favorable y delimitada al contenido propio del recurso y del objeto de la primera instancia. ¿Lo tienen o lo repito? Repítalo, por favor. Sí, Sí, le porque sí lo anoté, Lee. Va. Para Jimeno Sendra, el recurso de apelación es un medio de impugnación ordinario, devolutivo, por lo general suspensivo, por el que la parte que se crea perjudicada por una sentencia o un auto por lo general definitivo lleva conocimiento de otro órgano jurisdiccional jerárquicamente superior la cuestión o las cuestiones de orden material o procesal surgidas en el proceso anterior, resueltas en la resolución recurrida con el objeto de que dicho órgano ad quem examine la adecuación de la resolución impugnada al derecho confirmándola o revocándola en todo o en parte. Por otra que sea más favorable y delimitada por el contenido del propio recurso. Y del objeto de la primera instancia. ¿Objeto de qué, díjole? Ahora sí, señores.
La última palabra, objeto de qué, dijo Lick. Veamos. De la primera instancia. Gracias, Lick. Va, entonces ahora ustedes me van a colaborar. Me van a decir ahorita si la apelación es devolutiva o no devolutiva, si es ordinaria o extraordinaria. ¿Y por qué? ¿Devolutiva o no devolutiva? ¿Ordinaria o extraordinaria? Vamos a ver, Adriana, Sí, Lick. ¿es devolutivo o no devolutivo? La pregunta me la está haciendo en relación al concepto que acaba de dictarnos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sobre la apelación. Perdón, lo de la apelación. Sí, ¿la apelación es devolutiva o no devolutiva? Lick, ¿puedo Este, opinar? Licenciada. ¿Mandé? sería devolutivo, Lick. Sí, es devolutivo, muy bien. ¿Ordinario o extraordinario? Ordinario, licenciada. ¿Por qué? Está súper bien contestado. Será porque Porque tiene los reconoce mismos poderes frente a la controversia. un órgano jerárquicamente superior, licenciada. Exactamente. Muy bien contestado en los dos casos. Ahora, el artículo 508 dice cuáles son los límites de la apelación. La apelación queda sujeta a las resoluciones que ponen fin a la controversia. Déjame de nuevo el artículo 508. Disculpe, no le comprendí lo último que dijo, que la apelación hasta ahí. Léame el artículo 508.
¿Se lo puedo leer? Sí, por favor. Artículo 508. Resoluciones recurribles en apelación. Serán recurribles en apelación las sentencias y los autos que en primera instancia pongan fin al proceso, así como las resoluciones que la ley señala expresamente. En la ley hay expresiones que dicen de que esta resolución es apelable o no apelable. Además, aunque no lo digan, las resoluciones que le ponen fin al proceso haciendo imposible su continuación en segunda instancia. Esas también son consideradas materia de apelación. Permítanme un segundo, por favor. Quédense ahí, ya voy a regresar. Perdonen, continuamos. Hola. Hola, Lick. Gracias por esperarme. Ya sabe. Léame el siguiente artículo, el 509. Bueno, efecto suspensivo. Artículo 509. Las resoluciones definitivas recurridas en apelación no serán ejecutadas. Sin embargo, de conformidad con las condenatorias podrán ser provisionalmente. Fíjense bien, cuando hay una apelación, les explico cómo funciona. Permítanme, solo abro mi código. Cuando usted presenta una apelación, lo presenta ante el juzgado que dictó la resolución. En ese momento, el juzgado suspende, es decir, que no puede dictar ninguna otra resolución, sino que deja todo en suspenso. Al dejar todo en suspenso, lo que hace, no hace ni siquiera el examen de admisibilidad, sino que simplemente recibe el escrito de la apelación
y lo envía al juzgado ad quem. Como juzgado ad quo, lo único que hace es que se convierte simplemente en un pasapapeles. No puede resolver, no puede decir si es competente o no, que si la cámara es la indicada, no puede decir absolutamente nada. Simplemente tiene que enviar el recurso a la cámara. La cámara es la que va a hacer el examen de admisibilidad. Por eso se dice que tiene un efecto suspensivo. Ahora léanme el 510. ¿Se lo sigo leyendo o que sea otro compañero? No, usted siga. Finalidades del recurso de apelación. Artículo 510. En el recurso de apelación tendrá como finalidad revisar, número 1, la aplicación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso. Número 2, los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba. Número 3, el derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto de debate. Y número 4, la prueba que no hubiere sido admitida. El abanico de posibilidades de lo que puede pasar en el recurso de apelación es mucho más amplio. Esa es la diferencia con la casación. La casación tiene submotivos y no puede salirse de esos submotivos. En cambio, en el recurso de apelación puede salirse de los submotivos, puede salirse de cualquier tipo de apreciación que nosotros tengamos, siempre y cuando sea en la búsqueda de la justicia y siempre y cuando esté regulado en los artículos. El artículo 500, en el artículo 510 dice, el recurso de apelación, dice, tendrá las finalidades siguientes. Y esto dice, eso tiene tanto la finalidad de revisar que las normas que rigen el acto hayan sido perfectamente aplicadas y que no se hayan violado las garantías procesales. Que los hechos probados o los hechos que hayan sido probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba hayan sido correctas. Es decir, de que haya habido motivación en cuanto al razonamiento de la prueba que se presentó. El derecho aplicado para resolver los objetos o para resolver las cuestiones objetos de debate. El derecho que se aplicó o el derecho aplicado fue el derecho que era necesario para cumplir con el objeto del debate, es decir, que fue justo, que realmente se aplicó y que realmente se le dio importancia debida, y que la prueba no hubiera sido, si hay prueba que no fue admitida por alguna razón, en este caso esa prueba puede ser admitida y examinada según las reglas de la prueba. No sé si han entendido eso, si estamos bien. Sí, estamos bien, Lic. Sí, licenciada. Va, se nos acabó el tiempo, entonces nos vemos exactamente en unos de 5 a 10 minutos. Voy a finalizar ahorita la reunión.
Si se alega algún tipo de vulneración de normas, el proceso es diferente. Bueno, ahora vamos a leer el artículo para que lo tengamos más claro. ¿Quién me lee el artículo 511 acerca de la interposición de recurso de apelación? Se lo leo, Lick. Por favor. Artículo 11. Interposición de recurso. El recurso de la apelación deberá presentarse ante el juez que dictó la resolución impugnada y a más tardar dentro del plazo de 5 días contados a partir del siguiente al de la comunicación de aquella. En el escrito de interposición de recurso se expresarán con claridad y precisión las razones en que se funda el recurso, haciendo distinción entre las que se refieren a la revisión e interpretación del derecho aplicado y las que afecten la revisión de la fijación de los hechos y la valoración de las pruebas. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con claridad. Inciso tercero. Hasta ahí, permítame, ya vamos a seguir con el inciso tercero. Fíjense bien, tenemos que ser ordenados cuando hacemos un escrito de apelación. Tenemos que distinguir entre el hecho, el derecho, la valoración de la prueba y los hechos fijados. Y también en todo caso, si existiera la prueba que no fue valorada. Tenemos que ser ordenados para que sí, de esa misma manera ordenada se nos resuelva. No podemos ser desordenados en la aplicación de esto. Siguiente, inciso. Si se alegara la infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia, se deberán citar en el escrito las que se consideren infringidas y alegar, en su caso, la indefección sufrida. En este caso, cuando se alegara estas infracciones, también tenemos que ser bien lineales y bien específicos. Y deberemos alegarlas y alegar en qué sentido es que nosotros sufrimos indefección garantía. Siguiente. Al cuarto inciso, al escrito de interposición podrán acompañarse los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión del pleito, pero solo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado, y también podrán acompañarse los documentos anteriores a dicho momento cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a él. En materia de apelación, podemos citar todo lo que hay en el proceso, pero especialmente lo que ha pasado después de la audiencia probatoria. En este caso, nosotros lo que debemos hacer es ser muy puntuales, ser muy específicos y explicar que todo esto surgió después de la audiencia probatoria. Continuamos con el artículo 512. Se lo leo, licenciada. Por favor. 512, ¿verdad? Sí, por favor. Competencia del juzgado durante la apelación. Presentada la apelación, el juez notificará a las partes contrarias y se limitará a remitir el escrito de apelación al Tribunal Superior dentro de 3 días siguientes, junto con el expediente. Si se hubiera solicitado la ejecución provisional, quedará en el Tribunal Inferior certificando de lo necesario para dicha ejecución. Cuando la solicitud de ejecución provisional se formule después de haberse remitido los autos al Tribunal Superior, el solicitante deberá obtener de este previamente certificado de lo que sea necesario
para proceder en su caso a la ejecución. Durante la sustanciación perdón, del recurso, la competencia del juez que hubiera dictado la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas a la ejecución provisional de la resolución apelada. Puede que haya pendiente un acto de ejecución. Cuando hay pendiente un acto de ejecución, se puede seguir ejecutando. Lo que no puede ejecutar él son resoluciones respectivas a la apelación o a después de la apelación. En este caso, se va a permitir que haga la ejecución provisional el tribunal inferior. Entonces, él va a remitir el proceso, pero va a dejar lo necesario para ejecutar esa resolución que tiene pendiente o para darle ejecución profesional. Cuando esta solicitud se haya hecho después de haberse remitido los autos, el Tribunal Superior deberá obtener certificación de lo que sea necesario para proceder con el caso de ejecución. Y si durante la sustanciación del recurso competente el juez hubiera dictado resolución, la resolución recurrida se va a limitar a las actuaciones relativas solo a la actuación provisional y nunca a la resolución apelada. ¿Puede Vamos a repetir, ver, licenciada, por favor? ¿en dónde se quedó? Si puede todo, por favor. Me enchivolé yo y prefiero mejor salir de la duda. Cuando presentamos la apelación, el juez va a notificar a la parte contraria y lo que hará es remitir el auto de apelación al Tribunal Superior dentro de los 3 días siguientes junto con el expediente. Ahora, si hubiesen solicitado la ejecución provisional de algún acto, este acto quedará en el tribunal una certificación de lo que sea necesario para seguir con dicha ejecución. Cuando esta ejecución se formule después de haberse remitido los autos, el Tribunal Superior o el solicitante deberá obtener de este otra certificación de lo que sea necesario proceder en caso de la ejecución. Y en el tercer caso, si durante la sustanciación de este recurso, la competencia del juez se hubiera dictado resolución recurrida, se limitará a las actuaciones relativas a la ejecución y no de la resolución apelada. Es decir, la resolución apelada no se puede tocar. Ahí están suspendidas todas las actuaciones. De lo único que pueden hablar es de la ejecución provisional. Eso significa. Hablemos de la admisión o rechazo del recurso. Del artículo 513. Artículo 513. Admisión o rechazo del recurso. Inmediatamente después de recibido el recurso por el Tribunal Superior, este examinará su admisibilidad. Si fuese admisible, lo rechazará expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiere abusado de su derecho al pago de una multa de entre 2 y 5 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. Contra el auto Quédese ahí. Vale. Lo primero que hace cuando llega a la Cámara es que se hace, o el órgano que le vamos a llamar Cámara en este momento, por razones de que es más fácil, es que revisa la admisibilidad. En caso de que el recurso sea inadmisible y que sea evidente
para la parte que incoó este recurso, lo va a multar con 2 a 5 salarios mínimos por haber hecho perder el tiempo a la Cámara. Continúe. Contra el auto que rechaza darle trámite a la apelación, procederá recurso de revocatoria. Admitido el recurso, dentro de los 3 días siguientes se convocará a las partes a una audiencia en la sede del tribunal que habrá de realizarse a más tardar dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la convocatoria. Bueno, aquí lo que hacen es que luego de rechazar se puede abrir a recurso de revocatoria. Al abrir el recurso de revocatoria se corre el traslado a la otra parte, pero este traslado es verbal, este traslado es una audiencia que se hace en el tribunal, es decir, en la Cámara, para que pueda probar si realmente sí o no es procedente el recurso. Vamos a leer el 514 ahora y lo vamos a leer por partes, por favor. (514) Audiencia y prueba en segunda instancia. En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. Enseguida oirá al apelante con relación a la oposición, el cual no podrá ampliar los motivos de su recurso. Tanto el recurrente como el recurrido podrán proponer la práctica de prueba. Solo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa, pero solo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado. Los documentos anteriores a dicho momento se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a aquel. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte no aportará los documentos en primera instancia por alguna causa justa. Además de la... Fíjense bien, en el artículo 514 primero, habla habla ya de estar en la audiencia. En la audiencia se oirán a las partes, cada uno en su turno, para que ellos expliquen los motivos por los cuales están amparándose en el recurso. Ahora, con la prueba es algo más delicado. Si usted comprueba de que no ha podido entregar la prueba en el momento oportuno, pues entonces va a ser admisible a revisión, pero tiene que probar que ha habido una causa justa para que usted no haya presentado la prueba en el momento oportuno. Continúe, por favor. Además de la documental dicha, solo podrá proponerse prueba. Primero, cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. Segundo, cuando por alguna razón el juez ad quo haya decidido de que esa prueba no sea pertinente a pesar de serlo y que se pueda probar en segunda instancia que lo es. Siguiente. Segundo, cuando por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba no se hubiera podido practicar en todo o en parte aquella prueba que hubiera sido propuesta en primera instancia. Tercero, cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia en primera instancia. Propuesta
la prueba, el tribunal resolverá admitiendo únicamente los medios que resulten procedentes. La resolución por la que se rechacen los medios probatorios ofrecidos es inimpugnable. Realizada la prueba como último punto de la audiencia, las partes podrán formular sus alegaciones finales, con lo cual el recurso quedará en estado de dictar sentencia sin perjuicio de que el tribunal pueda solicitar alguna aclaración a las partes. El tribunal fijará el tiempo prudencial para efectuar los alegatos finales conforme a la complejidad del caso, sin que éste pueda ser menor de 1 hora, ni mayor a 3 horas para cada una de las partes, bajo pena de nulidad. No obstante, cada parte podrá utilizar un período menor del que le sea asignado, si así lo estimare conveniente. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de los alegatos admitirán recursos de revocatoria en audiencia. Gracias. Fíjense que no solo es el hecho de presentar la prueba, sino que también probar que la prueba es pertinente y que de la prueba depende lo que se va a presentar o lo que se quiere fundamentar, fundamentar en la causa. También propuesta esta prueba, el tribunal va a resolver admitiendo únicamente los medios que resultaren pertinentes, es decir, que no va a aceptar toda la prueba que se presente, sino que ellos van a decidir cuál es la prueba que realmente es la que sirve para esto y cuál es la prueba que no es pertinente y que no tiene ninguna validez para esta parte del proceso. Ahora, se les va a permitir alegar de 1 a 3 horas, generalmente solo le dan a uno 1 hora para alegar nomás. Y realizada la prueba, en el último punto de la audiencia, las partes lo que harán es dar sus alegaciones, las cuales son el recurso que quedará en estado de dictar sentencias sin perjuicio de que el tribunal pueda solicitar alguna aclaración de las partes, es decir, que puedan pedir alguna aclaración de la prueba que ha sido presentada. Leamos el 515, por favor. Lo vamos a leer por incisos. ¿Quién me lo lee? Si gusta, le puedo ayudar. Gracias. Sentencia de apelación, artículo 515. Concluida la sentencia de inmediato, si lo estima pertinente, o dar por concluida la audiencia luego de los alegatos finales, para dictar sentencia por escrito dentro del plazo de 20 días, contados desde el siguiente a aquel en que se hubiera celebrado la audiencia. En todo caso, anunciará verbalmente el fallo. Sigo. Sí. Permítame, no quedémonos ahí. Vaya. Cuando termina la sentencia, se va a dictar la sentencia de inmediato. De inmediato a veces lleva un término después de que usted alega de unos 15 o 10 minutos, o quizás hasta media hora o 1 hora en lo que toman la decisión los jueces de cámara. Luego estos alegatos finales para dictar de sentencia están dentro de un plazo, puede ser dentro de un plazo de 20 días desde el siguiente que se hubiera celebrado la audiencia. Pero en todo caso se va a anunciar verbalmente el fallo.
aunque la sentencia se entregue después. Segundo inciso, Evelyn. Bueno, luego dice en el segundo inciso, la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y en su caso en los escritos de de adhesión. O sea, la sentencia que se dicte se tiene que pronunciar verbalmente, tiene que ser sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y en su caso en los escritos de adhesión. Es decir, acuérdense ustedes, la apelación tiene un abanico más amplio de posibilidades para resolver que el recurso de casación, que solo tiene los motivos y los submotivos. Siguiente. Inciso tercero, el incumplimiento hará incurrir al tribunal responsable en una multa que consistirá en un salario mínimo urbano retraso. Exacto, es una multa para después de los 20 días de haber dictado el fallo. Veamos ahora el siguiente artículo. ¿Multa hacia quién, licenciada? ¿Cómo? Multa hacia el juez que no dictó la sentencia en su momento. Gracias. ¿No se han fijado que los salarios mínimos no dice si son días de salario o son meses de salario? Porque los jueces lo determinan así, que son días de salario. Porque si no, ellos se meten en problemas. Imagínense que es un salario que les cobren un salario mínimo por cada día de retraso. Nunca terminarían de pagar. Veamos el artículo 516. ¿Quiere que le siga ayudando a leer? Sí, por favor. Compañero. No siga. Bueno, decisión sobre la infracción procesal. Artículo 516. Si al revisar las normas o garantías del proceso aplicables a la sentencia impugnada, se observará alguna infracción que hubiera elementos de juicio suficientes para decidir, el tribunal anulará la sentencia apelada y resolverá sobre la cuestión o cuestiones que sean objeto del proceso. Si careciera de dichos elementos, anulará las actuaciones devolviéndolas al momento procesal oportuno. El artículo 516 de lo que habla es que dice que al revisar las normas o las garantías de los procesos aplicables de la sentencia impugnada, si se observa alguna infracción que estuviese ignorado o el tribunal para la sentencia completa y convenientemente de las cuestiones que sean de las garantías y que este fundamento la anulará y devolverá las actuaciones, las actuaciones procesales de las partes, devolviéndolos ante un nuevo oponente. Veamos el 517. Se lo leo, Lic. Por favor. Vale. Decisión sobre los hechos probados y sobre el derecho. Artículo 517. Si el revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada o las razones de derecho aplicadas en el mismo
En la misma, el tribunal observará alguna infracción, revocará la sentencia y resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso. Y el 518, que este es importantísimo. Vaya, deserción de recurso. Artículo 518. Si el apelante no comparece a la audiencia, se declarará desierto el recurso de apelación y quedará firme la resolución recurrida. La resolución que declare desierta la apelación impondrá al apelante las costas causadas. Ujú. En este caso, si el apelante no comparece por alguna razón a la resolución o no comparece a la audiencia, se va a declarar desierto el recurso, es decir, de que hubo deserción del recurso, lo que trae consecuencias. Las consecuencias son que va a quedar firme la resolución recurrida, como que no hubiera pasado nada. La resolución que declare desierta la apelación va a imponer también al apelante una multa y también va a causar, parte de eso, que el apelante va a disponer de las costas procesales, es decir, del gasto en que haya caído el tribunal en tramitar la causa. Fíjense que la apelación parece un procedimiento de sí sencillo, pero en realidad es uno de los más complicados que ustedes van a encontrar. Bastante complejo. ¿Mande? Bastante complejo, le digo. Es que es complejo y se lo voy a explicar así de corrido para que más o menos entiendan. Si ustedes lo leen así en el código, les parece hasta simple, pero en realidad es uno de los más complejos que hay. Fíjense que la apelación, al haber una sentencia o una resolución que sea contraria a derecho o contraria a sus intereses, por haber una infracción a la ley, como una infracción en la doctrina, ustedes lo presentan. Tienen 5 días para presentarlo ante el tribunal que lo promovió. El tribunal que lo promovió no va a hacer absolutamente nada más que recibirles a ustedes el recurso. Cuando les recibe a ustedes el recurso, en ese momento para automáticamente todo lo del recurso. De ellos, si hay ejecuciones provisionales, el juez ad quo prefiere dejarlas pendientes para cuando ya haya una resolución del juez ad quem. Prácticamente lo que sucede es que les envían a ustedes esa resolución y esa resolución para que ustedes apelen de ella. Cuando ustedes apelan de ella o presentan la apelación, se da el efecto primero devolutivo y luego el efecto suspensivo. El efecto suspensivo implica que nadie va a conocer absolutamente nada, ni el juzgado ni nadie más sobre ese tema, mientras ustedes lo tramitan en la Corte Suprema de Justicia o ante la Cámara. Esta causa queda en suspenso en la Cámara. En la Cámara que no va a conocer nada más que absolutamente ese recurso. Permítame. Para mientras, todo lo relacionado con ese recurso queda en el aire y no tiene ningún sentido.
Digamos que en este momento se suspende toda la maquinaria de la justicia para ese proceso y queda detenido. Usted puede adherirse a la apelación. ¿Cómo se adhiere? Adhiere no implica allanarse. Eso es lo primero que tienen que saber. Sino que adherirse es tomar parte, igual que su contraparte, y estar a favor en algunos puntos con su contraparte acerca de lo que ¿cómo se los explico? Acerca de lo que se trataba la demanda. Por ejemplo, usted está apelando porque no le permiten vender bajo ciertas condiciones un producto. O no, una más simple. La resolución no solo le afecta a su contraparte, sino también le afecta a usted. Entonces usted presenta un recurso de apelación explicando por qué también le afecta la resolución a usted. Entonces ya se adhirió un recurso. Al adherirse al recurso, usted ya se convirtió en apelante también. Compañera, apague el micrófono. Entonces, cuando usted se adhiere, no es que está de acuerdo con lo que su contraparte está diciendo. Simplemente usted está diciendo que también parte de la sentencia a usted lo está afectando de alguna manera y por esa afectación usted interpone el recurso. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Licenciada, prácticamente aquí le ponen una sanción al que puso recurso por inasistencia. Paga la cuota Esa es otra procesal, cosa, ¿verdad? esa no tiene nada que ver con eso. Ahorita no hemos llegado ahí, permítame que vamos a llegar ahí. Entonces usted se adhiere y al adherirse usted también tiene una razón. Vamos a quedarnos aquí por razón del tiempo, ya son 35 minutos. Nos vemos en 10 minutos, caballero. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Vale, perfecto. Esta audiencia es completamente verbal. Los alegatos son por turnos y son verbales. En la práctica, después de haber escuchado los alegatos de ambas partes, la Cámara hace una consideración y da un espacio. Da un espacio limitado para poder ellos resolver. Aquí hay varias aristas, hay varias cosas
Por ejemplo, en la audiencia se puede tratar la prueba que no haya sido, que haya sido denegada indebidamente. En el caso de la prueba denegada indebidamente, es permitido que desfile en segunda instancia. Asimismo, cuando se solicitó la prueba y no se pudo practicar, también puede practicarse. Y cuando los medios probatorios estén referidos a ocurrencias relevantes de derecho o de interés o de hecho discutidos, pero decididos después del plazo de iniciar sentencia, en primera instancia también se van a discutir. En cuanto a la sentencia va a ser acerca de todos los puntos que se hayan discutido en la apelación. En la práctica, el turno lo inicia quien interpuso la apelación, lo que me parece a mí injusto porque ya de manera verbal, de manera escrita, él ya expuso sus puntos. Pero en realidad así comienza. Entonces, esas decisiones, las decisiones que se van a tomar, tienen que ver sobre la infracción procesal que supuestamente hubo y sobre los hechos probados y sobre el derecho que se tendría que probar en la audiencia. Entonces, al revisar todos estos hechos y todos estos derechos, se pretende una decisión apegada a derecho y una decisión que resuelva aquí en este instante las infracciones procesales que pudo haber habido así como también resolver cuestiones que son son materia del proceso. Ahora, después de la sentencia, ¿qué sucede? Después de la sentencia lo que sucede son dos cosas. Nos podemos ir a casación o simplemente aceptamos la decisión. En cuanto a la deserción del recurso, si en determinado momento el apelante no comparece a la audiencia, vamos a declarar desierto el recurso, es decir, que no hubo ninguna persona que pueda dar continuidad al recurso. Y la resolución queda firme, la resolución recurrida. Es decir, que ya no se le puede interponer ningún otro recurso. Y la resolución que declare desierta la apelación impondrá al apelante las costas procesales, es decir, que por haber hecho perder el tiempo a la justicia, él va a pagar las costas procesales de todos los gastos que se pudieron haber hecho durante el proceso. Ahora, ¿cuál es el papel de la contraparte? El papel de la contraparte es oponerse a la resolución o adherirse a ella. ¿Oponerse cómo? Oponerse a la materia de la apelación o oponerse a los alegatos que sean interpuestos por el apelante. O adherirse
Y de vista no implica que está de acuerdo con el apelante, sino que también hay alguna materia en la que no está de acuerdo. Permítame. Hay una materia en la que no está de acuerdo. O alguna de parte de la decisión en la que no está de acuerdo y por eso apela. A él le toca alegar en segundo lugar después del apelante. Y le toca interponer las razones por las que no está de acuerdo con el recurso o las razones por las que está de acuerdo con la interposición del recurso en cuanto a prueba, en cuanto a la decisión. Por ejemplo, imaginémonos un juicio ejecutivo. En un juicio ejecutivo puede ser que yo no esté de acuerdo en la decisión que se tomó, que se condenó a mi cliente. Sin embargo, la otra parte, la otra contraparte no está de acuerdo, pero en las cantidades de dinero a las que se me condenó a pagar a mí. Entonces yo interpongo la apelación por la cantidad, por la condena, y él interpone la apelación por las cantidades de dinero a las que yo fui condenada. Entonces ahí se da una adhesión a la apelación, que no es lo mismo y que no tiene absolutamente nada que ver con el allanamiento. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Dudas y preguntas? En cuanto a la interposición del recurso, el recurso se interpone de manera simple, es un recurso por escrito. Por eso es que la apelación resulta ser mixta. La casación es totalmente por escrito. Sin embargo, la apelación es mixta. Lleva partes por escrito y partes verbales. Por ejemplo, la interposición de recursos es totalmente verbal, pero los alegatos, perdón, la interposición de recursos es totalmente por escrito. Toda se hace por escrito ante el juzgado que dictó la resolución. Sin embargo, ya a la hora de alegar, los alegatos son totalmente verbales. En segunda instancia, mande. Y con lo de la casación, ¿qué es lo que dijo? Que la casación es totalmente por escrito. En su oportunidad vamos a estudiar acerca de la casación y acerca de que por qué es totalmente por escrito. Licenciada, disculpe, y en sí no sé si me podría dar la principal diferencia entre estas dos, ¿Entre cuáles dos? entre la casación y lo que es la apelación. Si existe lo que es una principal diferencia, por decirlo así. El grado, primero vamos por el grado de conocimiento. La casación la conoce la sala de lo civil o la corte en pleno, dependiendo del caso. Esa es la primera diferencia. Gracias. La segunda diferencia es que la casación trata sobre sus motivos, en cambio la apelación puede tratarse de cualquier cosa.
La casación sobre hechos, ¿qué me dijo? Disculpe. Se trata solo sobre sus motivos. Ah, va. En cambio, la casación sobre cualquier hecho. Digo, la apelación sobre cualquier hecho. Gracias, licenciada. Esas serían dos de las diferencias principales. Hay más diferencias. Y una sería la que acaba de decir, que la casación es totalmente por escrito y la apelación es mixta. Exactamente. Bueno, Así es. Vamos a comenzar a ver la casación. Pero para ver la casación, ustedes tienen que estar conscientes de que la casación tiene que ver con motivos y con submotivos. Entonces, el próximo domingo tenemos laboratorio. Entonces, nos vamos a quedar aquí y el día del laboratorio les voy a poner temas. Tengan a la mano su ley de procedimientos constitucionales, por favor. Y nos quedamos hasta aquí en esta clase para no comenzar todavía la casación. Perfecto, licenciada. Está bien, licenciada. Está bien, licenciada. Nos vemos el próximo domingo en el laboratorio. Cuídense, por favor. Perfecto, Lic. Cuídese, Lic. Bendiciones. Vaya, licenciada, que se mejore. Bendiciones, sí, que se Feliz mejore. día. Gracias.